Hola a todos. Vamos a entrar de lleno en este fascinante análisis del primer capítulo de Daniel. Hoy exploraremos una narrativa clásica sobre conquista imperial, asimilación cultural y una resistencia profundamente calculada. Es una historia antigua, claro, pero con dinámicas de poder que resultan increíblemente relevantes hoy en día. Pensemos un momento en esta gran pregunta. Es fácil leer un texto histórico de corrido y ya, pero al observar las dinámicas de poder surge la verdadera intriga. Literalmente vemos el choque entre el inmenso aparato intelectual del imperio más poderoso del mundo y la convicción silenciosa de 4 jóvenes cautivos. Y bueno, el autor no deja las cosas en el aire, nos da duraciones súper exactas. Tenemos el inicio del conflicto marcado en un año específico, luego una prueba crítica a corto plazo de 10 días, seguida por un intenso programa de reeducación de 3 años y finalmente una trayectoria de vida que sobrevive al propio imperio. Todo este marco temporal dicta el ritmo de lo que estamos por analizar. Empecemos con la primera parte, el sitio de Jerusalén y la caída de la ciudad ante Babilonia. El texto nos cuenta que todo arrancó con una demostración brutal de poder imperial. Y esto no fue solo un simple cambio de gobierno, ¿eh? El sitio resultó en la reubicación física tanto de miles de personas como de los mismísimos artefactos sagrados del templo. Fue una táctica de desmoralización absoluta. El rey Nabucodonosor desmanteló por completo la estructura religiosa de la ciudad. Y aquí viene un detalle increíble que ilustra a la perfección una antigua práctica geopolítica. Al depositar estos utensilios conquistados en la tierra de Sinar, básicamente en la bóveda del tesoro de su propio dios, el mensaje de Babilonia era clarísimo: nuestro sistema y nuestros dioses acaban de aplastar a los suyos. Era botín de guerra convertido directamente en propaganda estatal. Lo que nos lleva al punto número 2, el programa de asimilación y el reclutamiento estratégico de Nabucodonosor. El relato nos detalla un proceso de selección sumamente elitista. Fíjense, buscaban a miembros del linaje real sin el más mínimo defecto físico y con una altísima capacidad intelectual. O sea, no era un reclutamiento al azar, era la captación sistemática de las mentes más brillantes de una nación derrotada para fortalecer al propio imperio que los acababa de conquistar. Entonces, la clave aquí es que esto no era un simple encarcelamiento en un calabozo. Para nada. Era un exhaustivo programa de reeducación de 3 años, diseñado minuciosamente para una integración total. Sumergir a estos jóvenes en la literatura, en el idioma caldeo y hasta darles la dieta personal del rey era una estrategia súper calculada para transformar su lealtad. El objetivo final era crear cortesanos babilonios perfectos. Y para rematar, el jefe de los eunucos les quitó sus identidades originales para forzar una asimilación psicológica. En el mundo antiguo sabemos que los nombres estaban profundamente ligados a la familia y a la deidad de origen. Al cambiarles los nombres, estaban dando el paso definitivo para reescribir quiénes eran, borrando su pasado e insertándolos de lleno en la cultura de Babilonia. Pasemos a la tercera parte, el dilema de la dieta y el primer acto de desafío. El texto original señala algo fascinante. Daniel propuso en su corazón mantener sus convicciones. Esto preparó el escenario para un conflicto peligrosísimo. No estamos hablando de una rebelión armada a gritos. Fue una decisión interna, una línea invisible trazada respecto a lo que consumiría. Pero en ese contexto, era un desafío gigantesco a una orden directa del monarca. Y claro, las apuestas eran literalmente de vida o muerte para los funcionarios babilonios encargados de ellos. El jefe de los eunucos no temía simplemente perder su empleo. La frase «condenaréis para con el rey mi cabeza» indica el nivel de terror y absolutismo que se vivía en esa corte. Rechazar la comida del rey ponía en riesgo extremo a toda la cadena de mando. Entramos entonces al cuarto punto, la prueba de 10 días y la negociación estratégica. Aquí vemos una verdadera clase magistral de tacto diplomático. En lugar de ir al choque o hacer una huelga de hambre escandalosa, Daniel negocia una prueba verificable y súper limitada en el tiempo. Al proponer este experimento controlado de solo 10 días, mitiga el riesgo inmediato para el oficial a cargo y logra abrir una pequeña ventana para mantener su identidad intacta. Esta simple comparación resalta el inmenso riesgo de esa decisión. Desde la perspectiva babilónica, la dieta imperial era la cima de la nutrición científica del momento. Rechazar el opulento festín del rey por simple agua y legumbres parecía, a todas luces, un completo desastre físico garantizado. Era nadar totalmente en contra de la corriente. Y así, el reloj empezó a correr. 10 días de intenso suspenso. Pero, según el relato, los resultados visuales al final de la prueba fueron innegables.
Se veían mucho mejor y más robustos que todos los demás jóvenes que sí comían del banquete real. Es un momento de triunfo silencioso brutal. La convicción personal se termina validando dentro del propio sistema del imperio, permitiéndoles mantener su pureza cultural de forma permanente. Lo que nos lleva a nuestro quinto y último punto: 10 veces mejores. La evaluación final ante el rey. El texto es muy claro al atribuir esta excepcional destreza académica a la intervención divina, separando a estos 4 jóvenes de toda la Academia Imperial. No solo dominaron por completo el plan de estudios, las ciencias y el idioma, sino que recibieron capacidades visionarias que serían absolutamente fundamentales para el resto de esta historia. El resultado final de todo esto fue que su firmeza y sus convicciones no obstaculizaron para nada su progreso. De hecho, fueron incorporados al servicio de élite. Pasaron la entrevista final realizada por el mismísimo rey Nabucodonosor con honores. A pesar de haber rechazado ciertos aspectos clave de la asimilación, su competencia fue tan indiscutible que fueron colocados directamente en la corte real. Y aquí el número 10 hace otra aparición fenomenal en el texto. Primero fue la prueba de 10 días y ahora sirve para cuantificar el juicio del rey. Los encontró literalmente 10 veces mejores que absolutamente todos los sabios, magos y astrólogos de su reino. Una métrica que enfatiza una victoria intelectual y espiritual absoluta sobre las grandes instituciones imperiales. Para ir cerrando, el capítulo concluye destacando una longevidad verdaderamente notable. Nos dice que Daniel continuó en el servicio hasta el primer año del rey Ciro. Es un detalle sutil pero poderoso, señalando que este joven cautivo sobrevivió al mismísimo imperio que lo esclavizó. Babilonia finalmente cayó, pero la resiliencia de Daniel sobrevivió al poderío imperial. Y este antiguo relato nos deja con una reflexión poderosísima. Nos demuestra cómo una resistencia pacífica e inteligente, fundamentada en fuertes convicciones personales, puede sostenerse incluso frente a la presión más extrema. Nos invita a preguntarnos, frente a las fuerzas abrumadoras de asimilación en nuestros propios entornos, ¿cómo podemos mantener intactas nuestra identidad central y nuestras convicciones más profundas?